El máster lo que me aportó principalmente fue el aprender a hacer, ¿no? Ese comienzo. Al final se basa mucho en la práctica, realizamos muchos trabajos en grupos, workshops, proyectos, y lo que más valor tiene es que en esos proyectos que son reales para empresas surgen problemáticas que luego se asemejan bastante a las problemáticas que te van a surgir en tu día a día en el trabajo. Elegí el máster por el hecho de que me otorgaba, por una parte, obtener nuevos conocimientos y tener una parte práctica que era importante como experiencia para luego tener la oportunidad de trabajar en el sector que yo quería. Destacaría las herramientas que utilizamos para plasmar en un papel o una pizarra algo tan abstracto como puede ser un servicio, una experiencia o las propias emociones de los usuarios. Estudié arquitectura y trabajé bastantes años de arquitecta tanto aquí como en el extranjero y luego hice el máster de diseño estratégico de producto y servicio en la Universidad de Mondragón. El máster me ha aportado una nueva perspectiva de entender el diseño y también un montón de herramientas que utilizo en mi día a día al desarrollar los diferentes proyectos. El máster de diseño me abrió un mundo completamente distinto. Me dio la oportunidad de pensar de una manera completamente diferente y pensar en servicios y experiencias de usuario. Gracias a la experiencia previa que obtuve trabajando como diseñador industrial, usando CATIA o SolidWorks, más los conocimientos obtenidos en el máster, pude obtener, se podría decir, como un complemento perfecto para poder trabajar en diseño de interacción, definiendo ahora para otros ingenieros, que pueden ser mis compañeros, por ejemplo, o diseñadores, cómo tienen que usar el programa. Nosotros podemos contribuir mucho a entender las problemáticas, las necesidades y los deseos de las personas y a traducir esto a oportunidades y a ideas innovadoras. En el día a día el máster lo que me aporta al final es una visión global de todo el diseño que se hace en CAF, que es desde que hablamos con el cliente hasta poder entregar los trenes. Gracias al máster tuve la oportunidad luego de hacer prácticas en Telefónica y con eso obtener una experiencia, unos conocimientos que ahora en día los puedo aplicar en la empresa en la que trabajo ahora, que es Resol Systems. Estudié la cuarta promoción del máster en diseño estratégico de Mondragón Universitatea y actualmente trabajo como diseñadora de experiencias y servicios en Diara Design del grupo LKS. Trabajo como jefa de proyecto dentro del departamento de diseño estratégico en The Cocktail. Actualmente soy el responsable de producto de la empresa Alfa Máquinas de Coser. Recientemente he trabajado en un proyecto del diseño del modelo de residencias para personas mayores, en el que trabajamos a través de los espacios, como la iluminación, el color, las texturas, pueden influir en los estados anímicos de estas personas y que realmente se sientan más felices. La verdad que aplico absolutamente todo lo que aprendí en el máster en mi día a día en The Cocktail. Las fases que aprendes de diseño estratégico de un producto se aplican tal cual, todas las herramientas que hemos ido trabajando las aplicamos en nuestro día a día. Actualmente en CAF tenemos proyectos alrededor de todo el mundo y nosotros nuestra intención es transmitir el valor añadido mediante el diseño. El diseño está presente en toda la experiencia de costura de Alfa. Diseñamos desde cómo el usuario obtiene la máquina, cómo aprende a utilizarla, cómo busca nuevas ideas, nuevos proyectos, incluso cómo comparte sus creaciones. El diseño tiene un gran impacto en los servicios públicos. Estamos hablando de cambiar la manera de pensar, de cambiar la manera en la que resolvemos los problemas y enfocarlos en las necesidades de los usuarios, de las personas. Nuestro objetivo es crear métodos y herramientas que permitan evaluar sistemas actuales, identificar posibles errores y proporcionar nuevas soluciones que mejoren la experiencia y la usabilidad en las interfaces industriales. El diseñador de servicios del futuro creo que tendrá que tener una inteligencia emocional alta, ser empático y a su vez ser capaz de estar abierto a diseñar servicios en los que tengas que involucrar tanto la tecnología, los servicios digitales y los físicos. Nuestras costumbres están cambiando cada vez más rápidamente de mano de las nuevas tecnologías. Los diseñadores debemos adaptarnos a esos cambios y descubrir en ellos nuevas necesidades para crear nuevos productos y servicios.